Existe un territorio inexplorado en el corazón de cada mujer, un paisaje interno donde habitan deseos que van mucho más allá de lo que la superficie consciente puede percibir. Carl Gustav Jung, el maestro de los abismos psíquicos, nos enseñó que el deseo femenino no es simplemente una fuerza biológica o social, sino una expresión profunda del alma que busca su propia totalidad. En este espacio sagrado del inconsciente, donde los símbolos danzan y los arquetipos susurran verdades ancestrales, se revela la naturaleza auténtica del anhelo femenino. Cuando hablamos del deseo desde la perspectiva junguiana, no nos referimos únicamente al deseo sexual o romántico, aunque estos son manifestaciones importantes. Hablamos de algo mucho más vasto y profundo, el deseo de ser completa, de integrar todas las facetas de la personalidad, de encontrar el equilibrio entre la luz y la sombra, entre lo consciente y lo inconsciente. Este es el deseo primordial que late en el corazón de la psique femenina, un llamado hacia la individuación que resuena con la sabiduría de milenios. En el territorio del inconsciente colectivo, Jung identificó arquetipos que han moldeado la experiencia femenina a través de las edades. La doncella, con su frescura y potencial ilimitado, representa el deseo de novedad, de experiencias puras y sin contaminar. Cuando una mujer siente ese anhelo inexplicable por comenzar de nuevo, por explorar territorios desconocidos de sí misma, está respondiendo al llamado de este arquetipo. Es el deseo de la inocencia que no teme al cambio, que abraza la incertidumbre como una oportunidad de crecimiento. Pero el deseo femenino también encuentra su expresión en el arquetipo de la madre, no solo en su dimensión literal de crear y nutrir vida, sino en su capacidad de gestar ideas, proyectos, relaciones y mundos internos. Aquí reside un deseo profundo de cuidar, de proteger, de ver florecer aquello que está bajo su influencia. Sin embargo, Jung nos advirtió sobre el peligro de identificarse completamente con este arquetipo, pues puede llevar a una pérdida de la identidad individual. El deseo materno, cuando está en equilibrio, incluye también el anhelo de criar su propia alma, de nutrir su propio crecimiento interno. La mujer sabia emerge como otro arquetipo fundamental, representando el deseo de conocimiento, de comprensión profunda, de conectar con la sabiduría que trasciende lo racional. Este no es simplemente el deseo de acumular información, sino de comprender los patrones ocultos de la existencia, de percibir las conexiones invisibles que tejen la realidad. Cuando una mujer siente la llamada de este arquetipo, puede experimentar un hambre insaciable por el autoconocimiento, por desentrañar los misterios de su propia psique y del mundo que la rodea. En las profundidades del inconsciente también habita la amante, arquetipo que representa el deseo de conexión íntima, de fusión emocional y espiritual. Pero este deseo va más allá de la búsqueda de pareja. Es el anhelo de conectar profundamente consigo misma, de abrazar tanto su sensualidad como su espiritualidad, de experimentar la vida con una intensidad que transforme cada momento en algo sagrado. La amante arquetípica desea la belleza, la pasión, la creatividad, y busca expresar estas cualidades en todas las áreas de su existencia. Sin embargo, Jung nos enseñó que ningún arquetipo puede ser comprendido completamente sin reconocer su sombra. En el caso de los arquetipos femeninos, las sombras revelan aspectos del deseo que han sido reprimidos, negados o temidos. La sombra de la doncella puede manifestarse como una negativa a madurar, un deseo de permanecer en la dependencia e irresponsabilidad. La sombra de la madre puede expresarse como un control excesivo, un deseo de poseer y dominar aquello que pretende nutrir. La sombra de la mujer sabia puede convertirse en un intelectualismo frío que rechaza la dimensión emocional, mientras que la sombra de la amante puede manifestarse como una búsqueda compulsiva de estimulación externa que evita la intimidad auténtica. Reconocer estas sombras no significa rechazarlas, sino integrarlas conscientemente. Jung llamó a este proceso individuación, y es aquí donde el deseo femenino encuentra su expresión más profunda y transformadora.
La individuación implica el deseo de convertirse en quien realmente se es, no en quien otros esperan que sea, ni en quien la sociedad dicta que debería ser. Es el anhelo de abrazar tanto la luz como la oscuridad interna, de integrar las polaridades que coexisten en la psique femenina. En este proceso de individuación, el deseo femenino a menudo se manifiesta como una búsqueda de autenticidad que puede entrar en conflicto con las expectativas externas. Muchas mujeres experimentan este conflicto como una tensión entre su verdadero deseo y lo que sienten que deben desear. Jung observó que este conflicto es particularmente intenso en las mujeres, porque históricamente han sido más presionadas a adaptar sus deseos a las necesidades de otros. El concepto junguiano del animus, la parte masculina de la psique femenina, también juega un papel crucial en la comprensión del deseo femenino. El animus no desarrollado puede manifestarse como un deseo inconsciente de obtener validación externa, especialmente de figuras masculinas, o como una tendencia a proyectar en otros la responsabilidad de satisfacer deseos profundos. Cuando el animus está integrado de manera saludable, se convierte en una fuente de fortaleza interna, creatividad y capacidad de tomar decisiones auténticas. El deseo femenino, desde esta perspectiva, incluye también el anhelo de desarrollar una relación equilibrada con este aspecto interno masculino. Esto no significa adoptar características estereotípicamente masculinas, sino integrar cualidades como la asertividad, la capacidad de establecer límites claros y la habilidad para perseguir objetivos con determinación, sin perder la conexión con la sensibilidad y la intuición naturales. En el campo de los sueños, Jung encontró que el inconsciente femenino a menudo expresa deseos a través de símbolos y metáforas que revelan anhelos profundos que la mente consciente puede haber pasado por alto o reprimido. Los sueños de agua, tan comunes en las mujeres, pueden representar el deseo de fluir con los ritmos naturales de la vida, de conectar con las emociones de manera más profunda, o de purificar aspectos de la personalidad que han sido contaminados por influencias externas negativas. Los sueños de vuelo pueden expresar el deseo de liberarse de limitaciones autoimpuestas o sociales, de explorar nuevas dimensiones de la existencia, de trascender las circunstancias actuales. Los sueños de jardines o de plantas creciendo pueden reflejar el deseo de crear, de nutrir proyectos internos, de ver florecer aspectos de la personalidad que han estado dormidos. Jung también observó que el deseo femenino a menudo se manifiesta a través de sincronicidades, esos momentos aparentemente casuales, pero profundamente significativos en los que el mundo externo parece reflejar estados internos. Cuando una mujer está en proceso de despertar a nuevos aspectos de su deseo auténtico, puede comenzar a notar que el universo parece conspirar para presentarle oportunidades, personas o experiencias que resuenan con estos deseos emergentes. La creatividad ocupa un lugar especial en la comprensión junguiana del deseo femenino. No se trata simplemente del deseo de crear arte o expresarse artísticamente, aunque esto puede ser parte de la manifestación. La creatividad, en su sentido más profundo, representa el deseo de dar forma a la realidad, de transformar el mundo interno en expresiones externas, de participar en el proceso creativo de la existencia misma. Este deseo creativo puede manifestarse de innumerables maneras, en la forma de decorar un hogar, de cultivar relaciones profundas, de desarrollar nuevas formas de pensar o sentir, de encontrar soluciones innovadoras a problemas cotidianos. Jung veía esta creatividad como una expresión del principio femenino arquetípico, que busca no dominar o controlar, sino dar a luz, nutrir y permitir que las cosas florezcan según su naturaleza esencial. En el contexto de las relaciones, el deseo femenino desde la perspectiva junguiana incluye el anhelo de conexiones auténticas que honren tanto la individualidad como la intimidad. Esto puede crear una tensión interesante, el deseo de fusión emocional y al mismo tiempo el deseo de mantener la autonomía personal. Jung sugería que esta tensión no debe resolverse eligiendo uno u otro extremo,
sino encontrando formas creativas de honrar ambos deseos simultáneamente. Muchas mujeres experimentan esta tensión en sus relaciones románticas, sintiendo por un lado el deseo de entregarse completamente a la relación y por otro, el deseo de mantener su propia identidad y crecimiento personal. Jung vería esto no como un conflicto a resolver, sino como una polaridad creativa que cuando se maneja conscientemente puede generar una riqueza extraordinaria en la experiencia relacional. El deseo femenino también incluye aspectos que nuestra cultura a menudo considera contradictorios. El deseo de ser cuidada y al mismo tiempo el deseo de ser fuerte e independiente. El deseo de ser vista y admirada junto con el deseo de privacidad e intimidad. El deseo de estabilidad coexistiendo con el deseo de aventura y cambio. Jung nos enseñó que estas aparentes contradicciones son en realidad complementos que reflejan la complejidad natural de la psique humana. En lugar de tratar de resolver estas tensiones eligiendo un lado, la individuación implica aprender a vivir creativamente con estas polaridades. Esto puede significar reconocer que hay momentos y contextos apropiados para diferentes aspectos del deseo, o encontrar formas innovadoras de satisfacer deseos aparentemente contradictorios de manera simultánea. El concepto junguiano de la función inferior también arroja luz sobre aspectos del deseo femenino que pueden ser particularmente desafiantes. Cada persona tiene funciones psicológicas que están más desarrolladas y otras que permanecen en un estado más primitivo. Para muchas mujeres, especialmente aquellas que han sido socializadas para priorizar las necesidades de otros, la función del pensamiento o la asertividad pueden estar menos desarrolladas. El deseo de desarrollar estas funciones inferiores puede manifestarse como una atracción inconsciente hacia situaciones o personas que la representen, pero también como una resistencia consciente hacia las mismas. Jung observó que la función inferior a menudo se experimenta como fascinante y aterrorizante al mismo tiempo, lo que puede crear patrones complejos en el deseo femenino. Por ejemplo, una mujer que ha desarrollado principalmente sus capacidades de cuidado y empatía puede sentir un deseo profundo pero confuso hacia la asertividad y la independencia, experimentando simultáneamente atracción y miedo hacia estas cualidades. Este tipo de deseos ambivalentes son oportunidades valiosas para el crecimiento psicológico, ya que señalan áreas donde la integración es posible y necesaria. Jung también exploró cómo los complejos, esos grupos de ideas, emociones y memorias cargadas de energía que operan de manera semiautónoma en el inconsciente, influyen en el deseo femenino. Un complejo materno, por ejemplo, puede influir en los deseos de una mujer de maneras que no son inmediatamente obvias. Puede manifestarse como un deseo exagerado de cuidar a otros, o paradójicamente, como una resistencia fuerte a cualquier situación que active tendencias nutritivas. Los complejos no son necesariamente patológicos, son parte natural de la psique humana. Sin embargo, cuando operan de manera inconsciente, pueden distorsionar el deseo auténtico. El trabajo de individuación implica, en parte, reconocer estos complejos y aprender a relacionarse con ellos de manera consciente, permitiendo que la energía que contienen se integre de manera constructiva en la personalidad total. En el contexto de la espiritualidad, Jung veía el deseo femenino como inherentemente conectado con lo luminoso, con experiencias de lo sagrado que trascienden lo racional. Este deseo espiritual no necesariamente se expresa a través de religiones organizadas, aunque puede hacerlo. Más fundamentalmente, se manifiesta como un anhelo de conexión con algo más grande que el ego individual, un deseo de participar en los misterios de la existencia. Este aspecto del deseo femenino puede expresarse a través de prácticas contemplativas, conexión con la naturaleza, experiencias artísticas profundas o momentos de profunda intimidad emocional. Jung sugería que negar este aspecto espiritual del deseo puede llevar a un sentimiento de vacío existencial, mientras que honrarlo puede abrir puertas a experiencias de significado y plenitud extraordinarias. La comprensión junguiana del deseo femenino
también reconoce la importancia de los ciclos. Así como la naturaleza opera en ciclos de crecimiento, florecimiento, cosecha y descanso, el deseo femenino también tiene sus ritmos naturales. Hay momentos para la expansión y otros para la contracción, momentos para la acción y otros para la receptividad, momentos para dar y otros para recibir. Una de las fuentes de sufrimiento en las mujeres modernas, según esta perspectiva, es la presión cultural para mantener un nivel constante de productividad y disponibilidad, ignorando estos ritmos naturales. El deseo auténtico incluye el anhelo de honrar estos ciclos, de permitir que la energía fluya de acuerdo con patrones internos naturales en lugar de demandas externas constantes. Esto puede manifestarse como el deseo de tener periodos de soledad y reflexión, alternados con periodos de conexión social intensa, o como el anhelo de balancear periodos de alta creatividad con momentos de integración y descanso. Reconocer y honrar estos patrones cíclicos puede ser una forma poderosa de alinearse con el deseo auténtico. Jung también observó que el deseo femenino a menudo se expresa de manera más sutil y menos directa que el masculino. Esto no significa que sea menos poderoso, sino que puede requerir una forma diferente de atención y comprensión. Donde el deseo masculino arquetípico tiende a ser más lineal y directo, el deseo femenino puede ser más circular, más intuitivo, más conectado con contextos emocionales y relacionales. Esta diferencia no debe interpretarse como una limitación, sino como una fortaleza que permite formas únicas de sabiduría y creatividad. El deseo femenino, cuando se honra en su propia naturaleza, puede llevar a soluciones innovadoras, a formas de relacionarse que nutren el crecimiento mutuo y a expresiones creativas que integran múltiples dimensiones de la experiencia humana. En el proceso de individuación, una mujer puede descubrir que sus deseos más auténticos han estado ocultos bajo capas de condicionamiento social, expectativas familiares y presiones culturales. El trabajo de desentrañar estos deseos genuinos puede ser comparado con el proceso de arqueología psicológica. Requiere paciencia, delicadeza y la disposición de explorar territorios internos que pueden haber estado enterrados durante mucho tiempo. A veces, estos deseos auténticos pueden sorprender incluso a la propia mujer. Puede descubrir que anhela formas de expresión que nunca se había permitido considerar o que siente atracciones hacia experiencias que parecían ajenas a su identidad consciente. Jung vería estas revelaciones no como desviaciones problemáticas, sino como recuperaciones valiosas de aspectos de la totalidad personal que habían sido perdidos o negados. El concepto de la sombra dorada es particularmente relevante aquí. Así como proyectamos en otros aspectos negativos que no queremos reconocer en nosotros mismos, también podemos proyectar cualidades positivas que no nos atrevemos a reclamar. Una mujer puede admirar intensamente la creatividad, la independencia o la sabiduría en otras mujeres, sin reconocer que esta admiración señala potenciales propios que están esperando ser desarrollados. Reclamar estos aspectos de la sombra dorada puede ser parte del despertar del deseo auténtico. Cuando una mujer comienza a reconocer y desarrollar cualidades que había proyectado en otros, puede experimentar una expansión significativa de su sentido de posibilidad y de su capacidad para satisfacer deseos que previamente parecían inalcanzables. Jung también exploró cómo los sueños pueden revelar aspectos del deseo femenino que están emergiendo desde el inconsciente. Los sueños de transformación, donde la soñadora se convierte en algo diferente, pueden indicar deseos profundos de cambio personal. Los sueños de encuentros con figuras femeninas sabias pueden señalar el anhelo de conectar con aspectos más profundos de la sabiduría femenina. Los sueños de dar a luz, incluso en mujeres que no desean hijos biológicos, pueden representar el deseo de crear algo nuevo en sus vidas. Estos sueños no deben interpretarse de manera literal, sino como símbolos que apuntan hacia movimientos psicológicos profundos. La capacidad de trabajar con los sueños de esta manera puede convertirse en una herramienta valiosa para comprender y honrar el deseo auténtico.
En el contexto de las relaciones familiares, Jung observó que el deseo femenino a menudo incluye el anhelo de sanar patrones generacionales. Esto puede manifestarse como el deseo de romper ciclos de dolor que se han transmitido de madre a hija o de crear nuevas formas de relacionarse que honren tanto la conexión como la individualidad. Este deseo de sanación generacional puede ser particularmente poderoso porque conecta a la mujer individual con un propósito que trasciende su propia vida. Al trabajar en su propia individuación, puede sentir que está contribuyendo no solo a su propio bienestar, sino al bienestar de futuras generaciones de mujeres en su linaje. Sin embargo, Jung también advirtió sobre el peligro de que este deseo de sanación se convierta en una carga que impida el crecimiento personal. El equilibrio saludable implica reconocer la conexión con los patrones familiares sin asumir la responsabilidad total de solucionarlos. Esto requiere desarrollar la capacidad de sostener la tensión entre el deseo de ayudar y la necesidad de cuidar del propio bienestar psicológico. Finalmente, la perspectiva junguiana del deseo femenino reconoce que la individuación es un proceso que continúa durante toda la vida. Los deseos auténticos pueden evolucionar y transformarse a medida que una mujer navega diferentes etapas de su desarrollo psicológico. Lo que era genuinamente deseado en una etapa de la vida puede dar paso a nuevos anhelos en otra etapa. Esta perspectiva evolutiva del deseo puede ser liberadora, porque significa que no hay una forma correcta fija de ser mujer o de desear como mujer. En lugar de esto, hay una invitación constante a permanecer curiosa y abierta a los movimientos internos que señalan nuevas posibilidades de crecimiento y expresión. El deseo femenino, en su expresión más profunda, es el anhelo del alma por su propia realización. Es el llamado hacia la plenitud que incluye tanto la luz como la sombra, tanto la fortaleza como la vulnerabilidad, tanto la independencia como la conexión. Es un deseo que, cuando se honra auténticamente, puede transformar no solo la vida de la mujer individual, sino también las vidas de todos aquellos que son tocados por su presencia genuina y su expresión verdadera. En este viaje hacia la comprensión y honra del deseo auténtico, cada mujer se convierte en una exploradora de territorios internos únicos, descubriendo tesoros psicológicos que han estado esperando ser reclamados. El regalo de esta exploración no es solo para ella, sino para el mundo entero, que se beneficia cuando cada ser humano vive desde su verdad más profunda y expresa su potencial más auténtico.